Esta historia comienza en un lugar lleno de edificios abandonados y en ruinas. Dentro de uno de ellos se encontraban dos personas atadas, aparentemente prisioneros. Uno de ellos, que parecía ser un soldado, pidió perdón al otro llamándolo profesor. Este también se disculpó, pues se encontraba en esa situación por haber intentado rescatarlo. El soldado maldijo en silencio. La operación habría sido un éxito de no haber sido traicionado por el informante. Los enemigos conocían todos sus planes. Habían sido superados en todos los aspectos. Todo había sido una trampa. La puerta se abrió de golpe y arrojaron a otro soldado al interior, a quien reconoció como el sargento Kim. El hombre que lo trajo habló en un idioma extranjero y lo golpeó con su arma antes de marcharse satisfecho, sonriendo con crueldad. Estaba jugando con ellos. El sargento Kim informó al teniente que las tropas habían sido arrastradas a diferentes lugares. En ese momento ruidos extraños se escucharon afuera. La puerta volvió a abrirse y el soldado de antes apareció, pero cayó al suelo. Detrás de él se asomó un hombre enmascarado que preguntó por el teniente Kang Ham Cham. El teniente se sorprendió al escucharlo hablar en coreano. Aunque su acento era extraño, no había duda de que lo era. Había venido a rescatarlo. El desconocido le pidió reunir a los demás prisioneros y seguirlo. Al avanzar por el pasillo, los cuerpos de los secuestradores yacían en el suelo. El teniente no podía creer que aquel hombre había acabado con tantos sin hacer ruido. Mientras corrían, le preguntó a qué división pertenecía y cuántos hombres estaban involucrados. El enmascarado respondió que no podía revelar su identidad, pero que estaba solo en la misión. En ese momento aparecieron algunos soldados desde una habitación. Antes de que Kang pudiera disparar, el enmascarado se lanzó contra ellos sin armas. Con golpes certeros noqueó a dos y con un cuchillo eliminó al tercero en cuestión de segundos. Todo ocurrió sin apenas un ruido. El teniente Kang quedó asombrado por su nivel de habilidad. Mientras preparaba su pistola, el enmascarado ordenó aumentar el ritmo y advirtió que él se ocuparía de los enemigos. Les pidió que no usaran sus armas a menos que fuera absolutamente necesario. Aunque Kang accedió, no podía creer que los tratara como si fueran una carga. Durante la huida no se detuvieron ni un instante. El enmascarado derribaba a cualquiera que se cruzara en su camino con disparos certeros. Al escuchar más pasos al doblar de un pasillo, Kang se preparó para ayudar, pero aquel hombre no frenó, se deslizó y eliminó a todos en cuestión de segundos, sin perder la velocidad de su carrera. El teniente lo observó con asombro. Aquel sujeto no podía ser del ejército. Era demasiado imprudente, demasiado monstruoso. Finalmente salieron del edificio. El enmascarado les ordenó descansar un minuto mientras vigilaba la retaguardia. Los demás jadeaban agotados. Kang se sorprendió al darse cuenta de que, en medio de la tensión, no había notado el cansancio de su gente. El desconocido lo tenía todo calculado. Sus pupilas negras y su torpe coreano confirmaban que era coreano, aunque no sabía quién era en realidad. Continuaron hasta un campo abierto donde un grupo de soldados los esperaba en un jeep. Eran los miembros del pelotón que habían sido llevados a otro lugar. Kang les preguntó qué les había pasado y ellos respondieron que habían sido capturados y que ese hombre los había salvado, ordenándoles esperar allí. El enmascarado se despidió indicando que se dirigieran al suroeste, donde encontrarían los refuerzos. Kang le agradeció, pero él respondió que no era necesario, solo cumplía su misión. El teniente lo entendió en ese momento. Era un mercenario. Sin embargo, eso ya no importaba. Había salvado a todos. De pronto, un estruendo lejano los puso en alerta. El enmascarado gritó que se lanzaran al suelo justo antes de que una explosión los sacudiera. Por suerte, nadie resultó herido de gravedad. Acto seguido comenzaron los disparos en el costado, y allí estaba él, respondiendo al fuego con rapidez. Kang no podía creer cómo se había reincorporado al combate tan rápido. Pero cuando el humo se disipó, descubrió algo aún más sorprendente. Aquel mercenario enmascarado era solo un niño. 6 meses después de ese incidente, en una escuela de Corea, un nuevo estudiante se presentaba ante su clase. Su nombre era Jung Yi-jin. La hermana de Jung Yi-jin se encontraba en su aula, preocupada por cómo le iría a su hermano en su primer día de clases. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando una compañera entró emocionada, gritando que había visto al nuevo estudiante transferido, y que era realmente apuesto. Esa descripción la convenció de que hablaba de su opa, de su hermano. Ella no podía creerlo. Después de 10 años del incidente en el que supuestamente habían muerto sus padres y su hermano, él había regresado. Durante su reencuentro, su abuelo lloró sin poder creer que siguiera con vida, mientras que ella estaba incrédula. Apenas podía creer que ese chico que le sonreía fuera realmente su hermano. De pronto, una rubia de su clase la insultó a gritos y sin cortesías le exigió que le entregara su ropa de gimnasia. Yu Da-jung, la hermana de nuestro prota, respondió que si lo hacía, ¿qué usaría ella entonces? La rubia le golpeó la cabeza diciéndole que no tenía derecho a contestar y que ese no era su problema. La clase permaneció indiferente. Al parecer,
ese tipo de acoso era común. En su aula, Jun y Jin se presentó frente a sus compañeros mientras la profesora explicaba que había vivido en el extranjero por diferentes razones. Varias chicas lo miraban sonrojadas, ya que lo consideraban muy atractivo. Esto despertó los celos en algunos de los estudiantes del aula. Al dirigirse a su asiento, uno de los matones decidió hacerlo tropezar como una forma de humillación en su primer día. Sin embargo, Jun se detuvo antes de caer, y el chico de cabello rojo maldijo, convencido de que su cálculo había sido perfecto. Jun lo observó fijamente, lo que lo enfureció aún más, preguntándole qué estaba mirando. En ese instante, Jun recordó las palabras del teniente. Una vez en Corea, debía evitar pelear a toda costa. Jun le había respondido que lo sabía, que nunca entraría en un combate sin analizar primero al enemigo ni conocer el terreno, pues de lo contrario sería como morir como un novato. Había pasado 10 años en el campo de batalla, entrenando, matando y sobreviviendo. Había malinterpretado completamente las advertencias del teniente, quien en realidad solamente se preocupaba por el oponente. Finalmente, Jun esquivó el pie y se sentó en su asiento. La profesora asignó a Park Jun-chan, su vecino de pupitre, como encargado de guiarlo. Luego de presentarse, este le susurró que seguramente estaba sorprendido por lo ocurrido. El chico de cabello rojo era Lee Jae-jun, y debía tener cuidado con él y con Yu Hyun-ki-jin. Comenzando la clase de matemáticas, Jun aprovechó para observar a su alrededor. Todos parecían vivir sin preocupaciones, tan diferente a sus últimos 10 años, donde las armas, el entrenamiento y la muerte habían sido sus únicas compañeras. Se alegró de que aquel país fuera tan pacífico. Al terminar las clases esperó a su hermana, llamando la atención de varias chicas. Dayun se sorprendió al verlo, feliz de que quisiera regresar a casa con ella. Caminaron en silencio hasta que Jun rompió la tensión, diciéndole que entendía que fuera incómodo andar con él. Ella lo negó sobresaltada, pero Jun insistió. Era normal. Apenas tenía 9 años cuando ocurrió el accidente, y no guardaba muchos recuerdos ni de ella ni del abuelo. En ese momento escucharon voces. Eran las compañeras de Dayun, que esperaban a Hye-jin, la rubia que solía acosarla. Una de ellas, al verlos juntos, preguntó en tono burlón si Jun era su novio. Dayun se apresuró a aclarar que era su hermano. Jun, curioso, le preguntó si esas chicas eran sus amigas, a lo que ella respondió que sí. Sin embargo, la otra replicó con desdén, devolviendo la pregunta: ¿realmente soy tu amiga, Dayun? Jun los observó atentamente, identificando a los novios de las chicas. Su mirada molestó a uno de ellos, que lo insultó y lo amenazó con destrozarlo si no apartaba sus ojos. Jun, imperturbable, seguía analizando sus puntos débiles, pero la voz del teniente resonaba en su mente. Debía evitar pelear. Decidió no hacer nada. El matón, irritado por su indiferencia, lo agarró, listo para bofetearlo. Dayun estaba aterrorizada, se inclinó y se disculpó apresuradamente, justificando que su hermano había vivido en el extranjero y no conocía la cultura local. Jun la miró sorprendido al ver el miedo en su rostro y de inmediato se libró del agarre. Colocándole su propio uniforme encima, le pidió que no se moviera. El matón, enfurecido por ser ignorado, le lanzó un golpe que Jun devolvió con facilidad, lanzándolo contra el suelo. Jun se sintió un poco decepcionado porque había roto la promesa con el teniente el primer día de clases. Mientras el que acababa de golpear estaba desmayado, corre hacia el otro que lo acompañaba y con un solo golpe en el estómago lo manda a volar, noqueándolo también. La lacayo de Hye-jin estaba aterrada ante la mirada de nuestro prota. Era la mirada de quien ve una cucaracha y piensa en aplastarla. En ese momento Dayun se quita la chaqueta y llama a su hermano, pero queda sorprendida al ver a los dos chicos noqueados en el suelo. Solo había estado tapada unos segundos. Viendo que Dayun se había destapado, Jun decide dejar el asunto. Así, ignora a la chica que estaba en estado de shock. Jun se disculpa con Dayun y para compensarle la sorpresa decide invitarla a comer, a lo cual Dayun acepta. Al ver la amabilidad de Jun, la acosadora queda sorprendida por la diferencia en su comportamiento de hace un segundo. Durante el camino, Dayun le pregunta a su hermano si había sido el que había golpeado a esos mayores. Dayun le explica que en Corea era de mala educación mirar fijamente y algunos podían reaccionar mal. Jun le responde que donde vivía también era así, podía ser potencialmente peligroso. Pero si era así, ¿por qué había golpeado a esos tipos? Jun solo responde que parecía que le estaban causando problemas, y por eso había actuado de esa forma. Al escuchar cómo su hermano se preocupaba por ella, hace que Dayun sienta un poco de vergüenza. Ya en la casa luego de la cena, todos compartían alegremente, y aunque el abuelo pregunta sobre si hubo algún problema, evitaron hablar sobre el incidente de la tarde. En la noche, antes de quedarse dormido, Jun pensaba en lo agradable que era tener una familia. Al quedarse dormido, recuerdos del accidente del avión comienzan a aparecer reviviendo el trauma de aquel fatídico día. De repente se despierta jadeando y alterado,
pero se calma al darse cuenta de que era un sueño. Ya casi era la hora de ir a la escuela, así que baja a la cocina donde se encontraba Dayun preparándole el desayuno. Al no ver al abuelo, pregunta por él y Dayun le explica que se había tomado unos días libres del trabajo por su regreso, así que ya había comenzado a trabajar. Dicho eso, Dayun sale corriendo para llegar temprano a la escuela, mientras que Jun miraba el abundante desayuno que había preparado su hermana. Ya en la escuela estaba la chica de ayer con Hae-jin contándole cómo el hermano de Dayun había golpeado a los dos mayores. En su interior, se preocupaba si era buena idea seguir acusando a Dayun. La mirada de su hermano no era normal, aún temblaba de miedo, pero se consoló con que el hermano de Hae-jin era el líder de los matones de tercer año. Cambiando de escena, vemos a Dayun recibir un fuerte golpe en la cabeza. Era Hae-jin, pidiéndole que no exagerara, llamándola a pequeña zorra. Inmediatamente le pide que la siga si no quería ser jodida ahí mismo. Ya en un rincón de la escuela, Hae-jin patea a Dayun, preguntándole por el incidente de ayer. Aunque su hermano supiera pelear un poco, su vida escolar ahora iba a ser jodida también. A los que había golpeado eran amigos de su hermano, así que de seguro ya habían ido a por él. Al escuchar esto, Dayun se molesta y gritándole le pregunta sobre qué planeaba hacerle. Es callada inmediatamente por un golpe en la cara de Hae-jin. Frustrada porque por su culpa su hermano también iba a ser acosado, sale corriendo a buscarlo. Cambiando de escena, estaban el chico que había intentado hacer que Jun tropezara el primer día y su amigo lanzándole borradores al que se sentaba al lado de Jun. Llevaban un rato haciéndolo y se divertían molestando al chico, hasta que uno de los tiros fue bloqueado por la mochila de Jun. A ambos les molestó que les hubiera cortado la diversión y la actitud de nuestro prota les molestaba, así que deciden llamarlo después de la escuela. Jun toma asiento y viendo el estado de miedo que tenía su compañero le pregunta si estaba bien, y aunque dijo que estaba bien era poco convincente. Intentando cambiar de tema, su compañero lo invita a jugar luego de las clases, pero Jun no podía ya que tenía que ir con su hermana a casa después de la escuela. En ese momento le dice que su hermana era Yu Da-jun. La mirada del chico se congela, obviamente la conocía, y le dice a nuestro prota que actualmente ella no tenía una vida escolar fácil. Jun no entendía a qué se refería. El chico comienza a explicarle que desde la secundaria era muy popular y obviamente los chicos la perseguían, pero una chica estaba interesada en uno de ellos, así que la comenzó a intimidar. Yo no entendía por qué si la situación era tan grave, alguien tuvo que haberlo visto en algún momento, pero responde que el problema era el hermano de ella, ya que es el líder de los matones de tercer año, Kim Ki-soo. Había llegado a un punto en que la gente aún se sorprende de que asista a la escuela. Yo no entendía cómo alguien podía hacer eso por una razón tan tonta. El chico le responde que la gente como ella no acosa a otros por una razón en especial. Jun recordaba algunas veces que el abuelo le había preguntado a Dayun sobre la escuela y ella decía que todo estaba bien, y eso alegraba mucho al abuelo. Obviamente no lo quería preocupar con esa situación. El sonido de la puerta del salón siendo pateada resuena en todo el aula y entran unos matones, incluyendo a los que Jun había golpeado ayer. Ambos le dijeron a Kim Ki-soo quién era nuestro prota y este lo llama arrogantemente. Todos en la clase pensaban que nuestro prota estaba jodido. Kim Ki-soo manda a sus lacayos a llevarse a nuestro prota, pero en ese momento Dayun entra golpeada y toda sucia. Con una sola mirada, Jun entendió lo que había pasado. Dayun solo podía disculparse con su hermano por haberlo involucrado, pero nuestro prota le contesta que no había necesidad de disculparse, ya que ella no era la culpable y no era quien tenía que pedir disculpas. Golpeando y noqueando nuevamente a los de ayer, sorprendiendo a Ki-soo que no sabía qué había pasado ya que fue muy rápido. Terminando de despachar al último, todos en la clase estaban sorprendidos por lo que habían visto. Ki-soo lo despreciaba diciéndole que aunque supiera algunos trucos, el resultado iba a ser el mismo. Sin embargo, Jun lo mira sin ningún tipo de expresión, y esto hace que Ki-soo lance una patada pensando que lo había ignorado, y aunque pensaba que había sido un golpe limpio, la verdad, Jun lo había bloqueado fácilmente. Ki-soo, viendo que había bloqueado su ataque, lanza otro por el lado opuesto, pero es nuevamente bloqueado fácilmente. Pero esta vez, Jun toma su pierna y le lanza un puñetazo al rostro, haciendo que caiga al suelo sangrando. Al mirar a Jun, una mirada fría sin emociones lo recibía junto a una patada en el rostro. Ya con todos derrotados en el suelo, la clase y los dos matones del aula quedan sorprendidos de que Ki-soo hubiera sido golpeado tan mal. Hae-jin no entendía cómo había pasado eso y viendo cómo Jun se dirigía hacia ella con una mirada fría, pensaba que ella también iba a ser golpeada. Pero justo antes de lanzar un golpe, Dayun lo detiene. Jun le pregunta por qué lo detenía. Ellos eran quienes la habían molestado todo este tiempo. Y aunque le apenaba que su hermano supiera todo lo que le estaba pasando, no quería que peleara más por ella. Así que le dice que ella estaba bien. Jun acepta, pero decide acompañar la clase para evitar algún tipo de problema. Así salen ambos hacia el aula de Dayun, con todos preguntándose qué acababa de pasar. Una sola persona había golpeado a la pandilla entera de Ki-soo.
Los dos matones del aula pensaron que habían esquivado una bala en ese momento. La ira hervía dentro de Heijin, llamando a los imbéciles a todos por haberse dejado derrotar tan patéticamente. Dayun se disculpa con su hermano porque debido a ella ayer y hoy había tenido que pelear. Pero Jun le responde que pelearía sin pensarlo de nuevo. En donde había vivido hasta ahora, todos vivían por su egoísmo y a nadie le importaba a nadie. Pero incluso esas personas habían actuado diferente en cierta situación, y fue cuando involucraba a su familia. Por eso se preguntó qué significaba una familia. Dayon le pregunta, ya que él no recordaba al abuelo o a ella, entonces ¿por qué lo había hecho? Él le confirma que aunque no lo recordara, él sabía en el interior que eran una familia. Dayun, viendo como las chicas de su año se alborotaban con su hermano cerca, le pide que se regresara al aula y con una sonrisa se despide entrando a la suya. Jun complacido regresa a su aula donde todos lo miraban diferente y es recibido por los dos matones habiendo cambiado totalmente su actitud, elogiándolo por sus movimientos. Jun Chan, su compañero de asiento, le confiesa apenado que también pensaba que se había visto muy cool. Jun, viendo lo buen chico que era, suspira. Mientras tanto, Kiso, en su aula, golpeaba la mesa frustrado ya que pensaba que nuestro prota tenía algo diferente. Su aura, su estilo de combate no era normal. Su hermana lo critica pensando que lo habían cogido con la guardia baja. Él era una sola persona y no podía actuar así porque le habían dado una paliza. Cansado de la basura de su hermana, la manda a callar molesto, ya que si le molestaba, que luchara ella misma. Ambos discuten y ella sale frustrada y molesta con su hermano. Así que va a encontrarse con Dayun en el aula y comienza a molestarla, diciéndole que ahora que tenía un hermano podía ir a llorarle, pero Dayun hace oídos sordos a sus palabras, haciendo que Heijin temblara de rabia, ya que ahora no podía hacerle nada. Definitivamente, eso no se quedaría así. Al acabar la escuela, Dayun pensaba en las palabras de su hermano. No podía creer que ahora podía ir a la escuela sin que nadie la acosara. No tendría que volver a pasar por esas cosas. Tan absorta en sus pensamientos estaba que no escuchó cuando Jun la llamaba. Este la esperaba para ir a casa, ya que era malo orientándose, y aún no conocía el camino. Además, ya que iban juntos, irían a comprar algunas cosas para la cena. La escena no pasó desapercibida por Heijin, que con una sonrisa dejaba ver que planeaba algo. En el mercado, todos miraban a Jun. Llamaba la atención no solamente en la escuela, y por curiosidad, le pregunta a su hermano si había tenido alguna novia en donde vivía, ya que era muy popular. Jun lo piensa antes de responder, y finalmente le dice que no. Estaba muy ocupado como para eso. Dayun se arrepiente de la pregunta porque probablemente había vivido solo. Jun le pregunta lo mismo, pero ella dice que no, ya que ella también había estado ocupada. Al llegar a casa, el abuelo lo recibe con un Samsung Galaxy y le dice que todos los de su edad tenían uno, y él ya había puesto su número y el de Dayun en el teléfono. Esta se da cuenta de que era uno de los últimos modelos. El abuelo rápidamente le explica a Dayun que él le compraría uno también, pero se lo había comprado primero a nuestro prota porque no tenía ninguno. Dayun no tenía ningún problema, ya que el suyo funcionaba bien, y mientras Jun miraba la discusión de su abuelo y Dayun, no podía evitar sonreír, agradeciendo el teléfono, al cual le daría un buen uso, dejando satisfecho a su abuelo. Ya acostado en su cama, decirle darle uso a su nuevo teléfono, enviándole un mensaje al teniente, dejándole saber que ahora ese era su nuevo teléfono. El teniente se sorprende al ver un nuevo número de teléfono y otro soldado que estaba ahí también se sorprende, ya que él le había comprado uno hace un tiempo. Al parecer los jóvenes de hoy en día eran muy quisquillosos con esas cosas. El teniente lo refuta contestándole que él le había comprado el más caro. Cambiando de escena a la mañana siguiente, cuando Jun salía del baño, ya Dayun salía temprano para la escuela, como siempre, dejándole su desayuno en la mesa. Dayun corría ya que posiblemente llegaría tarde, ya que se demoró preparándole la sopa que le gustaba al abuelo. Recordando su cara de satisfacción, estaba contenta de que su abuelo se viera tan feliz. De repente, una patada la golpeó, cayendo al suelo, y 3 personas encapuchadas se encontraban mirándola y diciéndole que mirara por donde iba, llamándola perra. Si chocaba con alguien, debía de pedir disculpas. Dayun, nerviosa, se disculpa, sin embargo, un cállate perra con un golpe en la cara fue la respuesta que recibió. Para ella, una disculpa no sería suficiente. Una de las chicas encapuchadas propone ir al karaoke ya que estaba aburrida y las demás aceptan. Agachándose, una de ellas le pregunta que si ella también vendría, llamándola Dayun. Al instante, esta reconoce esa voz como Heijin. Al rato vemos al trío encapuchado saliendo del karaoke, criticándose por cómo habían cantado y bailado. El empleado las despide y se dirige a la sala para limpiarla, pensando que los jóvenes de hoy en día eran bastante enérgicos, ya que cantar y gritar tan alto al menos debía hacer que les doliera un poco la garganta.
Al entrar en la habitación, Dayun estaba desmayada, completamente golpeada, y escuchando la voz del empleado que la llamaba, se levanta sangrando, y aunque este dice que no se levantara, que llamaría a la policía, Dayun le responde que no sería necesario, y sale tambaleándose, ignorando los gritos del empleado. Al otro día en clases, la maestra pregunta por Dayun, ya que era raro que faltara clases. Una sonrisa maliciosa estaba en los labios de Heijin, ya que ella había sido la causante. Una de las amigas de Heijin le pregunta si estarían bien, y ella le responde que no había nada de qué preocuparse. Ella solamente le había dado una lección a una perra que no conocía su lugar. La amiga le dice que estaba inquieta. Heijin le responde que no había de qué preocuparse, que Dayun faltara a clases no tenía nada que ver con ellas. Al terminar la escuela, Jun espera a su hermana como lo hacía todos los días, pero ella no salía. Preocupado, decide llamarla porque era raro que se fuera sola a casa. En la habitación de Dayun, su celular sonaba mientras ella estaba envuelta en sábanas e ignoraba la llamada. Al llegar a casa, los zapatos de Dayun estaban en la entrada, señal de que estaba en casa. Jun se dio cuenta de que algo no estaba bien y se dirige a la habitación de Dayun y le toca la puerta. Dayun le responde confirmándole a Dayun que estaba en casa. Él la había estado esperando porque no conocía bien el lugar todavía y no le contestaba el teléfono. Ella le pide disculpas ya que se había quedado dormida. Jun detecta algo extraño en su voz, pidiéndole que le abriera la puerta un momento, pero ella se niega, diciéndole que no se sentía muy bien y que se quedaría recostada. Jun estaba preocupado y le pregunta qué tenía. Ella le responde que nada, solamente tenía un poco de fiebre y estaría bien si dormía un poco. Este acepta la justificación y le pide que si necesitaba algo le dijera. Nuestro prota decide ir a comprar un poco de medicina por si acaso, pero al salir, ve en los zapatos de Dayun manchas de sangre, haciendo que se diera cuenta de lo que probablemente había pasado.